En astrofotografía nos podemos encontrar con el problema de que no conseguimos capturar esa imagen que tenemos en mente o detrás de la que llevamos bastante tiempo. Y ese es un problema que se suele dar bastante a menudo y suele ser por factores como, por ejemplo, podría ser la contaminación lumínica que tenemos en nuestra zona, ¿de acuerdo? Muchas veces la solución pasa por el uso de filtros, ¿vale? Y en este vídeo te voy a contar todo lo que sé sobre filtros de astrofotografía para que lo apliques en tu flujo de trabajo y así consigas esa imagen que estás buscando. Estás en Astronomics y comenzamos. Bueno, deciros que lo primero que vamos a hablar es de filtros para astrofotografía planetaria, ¿vale? Entonces he pensado en dividir el vídeo en tres partes. Filtros para astrofotografía planetaria, filtros de banda ancha o anticontaminación lumínica y filtros de banda estrecha. De esta manera tendremos como tres bloques, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por la astrofotografía planetaria y después vamos avanzando a los demás bloques. Bien, vamos a comenzar hablando de filtros para astrofotografía planetaria, ¿vale? Y lo primero que vamos a decir, ¿qué son los filtros para astrofotografía planetaria? Pues son unos cristales, unos elementos que ponemos delante de nuestro sensor para conseguir mejorar el contraste y la nitidez de nuestras imágenes. De esa manera conseguiremos en la imagen final de nuestros planetas detalles que de otra forma sería imposible conseguir. Bien, entonces visto esto, lo que tenemos que saber es que para hacer astrofotografía planetaria podemos utilizar o bien cámaras a color o bien cámaras monocromo. La diferencia básicamente es que la monocromo no lleva la matriz de Bayer delante, por lo tanto lo que sacas son imágenes en monocromo, en escala de grises. Y para conseguir la imagen a color lo que tenemos que hacer son 3 tomas con los filtros de color, el RGB de toda la vida, combinarlos en postproducción y de esa manera tendríamos la imagen a color. A diferencia de la monocromo, la imagen a color lo que lleva delante del sensor ya es un filtro, una matriz de Bayer y lo que nos da en una imagen ya es una imagen a color, ¿vale? Y a partir de ahí, teniendo nuestras imágenes a color, ya lo que vamos a trabajar son con filtros específicos para conseguir, como hemos dicho al inicio, ese contraste, esa nitidez, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en estos filtros específicos es importante que conozcamos el espectro de la luz visible. ¿Por qué? Porque los filtros al final lo que hacen es limitar el paso de luz en determinados espectros de luz para conseguir eso que estamos buscando, ¿vale? Entonces vamos a ver el espectro de la luz visible, vamos a entenderle y vamos a ver también que las cámaras, depende de lo que utilicemos, también ven en un espectro o en otro y hay que jugar con toda esa combinación para después poner los filtros y conseguir lo que queremos. Vamos a ver el espectro. Bien, entonces como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es ver el espectro visible de la luz, lo que el ojo humano es capaz de ver y lo que no es capaz de ver, ¿vale? Y para eso pues os enseño esta gráfica que tenemos en el ordenador porque creo que es mejor verlo en el ordenador que yo os lo cuente y no entendamos nada, ¿de acuerdo? Como podéis ver, la franja de luz o el espectro de la luz abarca mucho más de lo que el ojo humano es capaz de ver. El ojo humano de normal es capaz de ver entre los 380 nanómetros hasta los 750, 780, depende de dónde lo miremos, vemos unas cifras, pero por ahí anda, ¿de acuerdo? Y como veis en esta gráfica que os muestro aquí delante, pues tenemos entre 400 y 750 más o menos. De 750 hacia la derecha tenemos el espectro del infrarrojo y por debajo de 400 estamos hablando de los ultravioletas, ¿de acuerdo? Estas dos franjas que hay en los extremos para el ojo humano no son visibles, pero para las cámaras muchas veces sí que lo es. De hecho hay cámaras específicas para este tipo de espectros de luz, ¿de acuerdo? Y es importante que entendamos el espectro de luz porque cuando vayamos a elegir nuestro filtro o queramos utilizar un filtro determinado, debemos saber en qué en qué parte del espectro de la luz nos deja pasar la luz para saber si es el que necesitamos o no. Por ejemplo, hemos dicho al inicio que podemos utilizar cámaras monocromo para hacer astrofotografía planetaria, ¿de acuerdo? Y entonces necesitaríamos utilizar filtros de colores, el RGB de toda la vida, que son el azul, el verde y el rojo para después componer nuestra imagen a color, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esos se mueven, como veis aquí, en los espectros que tocan. Por ejemplo, el azul se movería en torno a los 450, el verde estaría por aquí, ¿lo veis? En torno a entre el 500 y 550 y en la parte de los rojos pues nos iríamos a los 650, 700, ¿de acuerdo? Entonces Igual que podemos aislar los colores, también podemos aislar en la zona de los infrarrojos o los ultravioletas, que hay filtros específicos para esas partes. ¿Por qué? Porque las cámaras los ven y eso nos va a ayudar a sacar detalles en determinados planetas y en determinadas imágenes, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahora todo en los gráficos que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo?
Entonces, esta gráfica queda clara, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os decía, por ejemplo, aquí tenéis el filtro azul, vamos a ver si lo encuentro, ¿veis? Este es un filtro azul, por ejemplo, simplemente si utilizamos una cámara monocromo. Si no utilizamos una cámara monocromo, no necesitaríamos utilizar este filtro. Y como podemos ver aquí, pues el espectro de luz que nos bloquea, fijaos que va de los 400 a los 500, nos permite el paso de luz. Es decir, vamos a capturar la información del canal azul, única y exclusivamente. Y todo lo demás, ¿veis? Todo lo demás, tanto a derecha como a izquierda, a la izquierda estaríamos hablando de los ultravioletas y a la derecha estaríamos hablando de parte del espectro visible para el ojo humano y además más allá hasta los infrarrojos. Todo eso quedaría bloqueado y solo capturaríamos la luz. Y entonces, con los filtros a colores haríamos la parte que toca de cada color y combinaríamos la imagen, ¿de acuerdo? Después, por otro lado, hemos hablado anteriormente de que las cámaras también tienen un espectro de luz que es el que el sensor es capaz de capturar. Por eso decía que el ojo humano es capaz de capturar un espectro de luz y las cámaras a veces sí y a veces capturan incluso más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenéis una gráfica de un espectro de luz de una cámara de ZWO, me parece que es la para planetaria concretamente, la 662, ¿de acuerdo? Que es muy buena cámara, por cierto, y como veis aquí, pues es una cámara a color y tiene un espectro de luz que en el azul captura en torno a los 450, ¿lo veis? Aquí en la parte inferior lo pone. Y después va bajando, pero eso no significa que los demás no capture, porque fijaos que en los 600, 650, los 700 sigue capturando, aunque poca información, pero siempre es información que captura, ¿de acuerdo? Como veis, el sensor en el verde pues captura la zona entre los 500 y los 550, que es lo que debe de hacer, y después el otro canal, el rojo, pues está en su zona de entre los 600 y los 700, ¿vale? Pero si os fijáis en este tipo de cámaras, más allá de los 750 y 800, que el ojo humano ya no es capaz de ver, sigue capturando información, es decir, captura información en el infrarrojo, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, va decayendo evidentemente hasta los 1000 nanómetros, pero sigue capturando información, ¿vale? Por eso os decía que cuando queremos elegir la cámara, también tenemos que ver qué gráfica nos da para saber si está dentro de lo que queremos, porque hay cámaras más sensibles al infrarrojo, menos sensibles, cada cámara es diferente y tenemos que buscar aquella que se adapte a lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Entonces, visto lo que es el espectro de luz para el ojo humano y el espectro de luz para la cámara, aquí tenemos, por ejemplo, también una cámara monocromo, que es lo que decíamos, ¿veis? Captura información desde los 400 hasta los 1000. ¿Lo bloqueamos? ¿Cómo lo bloqueamos? Pues poniendo esos filtros de colores delante y haciendo que solo capture en la franja que nosotros queremos, ¿vale? Bien, visto esto, después lo que podemos decir de los filtros para astrofotografía planetaria, pues es que lo típico es hacer una imagen a color, bien sea con la cámara a color, como hemos dicho, o utilizando los 3 filtros, y después utilizar un filtro típico que es el IRUV, el que corta precisamente toda la información de ultravioleta y toda la información del infrarrojo para capturar nuestra información a color, ¿vale? Y eso lo haríamos cuando usemos una cámara a color. Si usamos una cámara monocromo no, porque ya nos estamos ciñendo a esas franjas de color, pero si usamos una cámara a color, utilizaríamos ese filtro. Ese filtro, por ejemplo, puede ser, este es el azul, dejadme que lo encuentre, ¿vale? Que es este, por ejemplo. Es un ejemplo, es el filtro de Bader, ¿veis? Que pone UV y R, ¿de acuerdo? Y si os fijáis en el espectro de luz que permite pasar, pues permite pasar, aquí lo vemos, desde el 400 hasta el 700, es decir, nos permite pasar el espectro de luz de color, el espectro visible para el ojo humano prácticamente, ¿de acuerdo? Y nos eliminaría toda la parte del infrarrojo y toda la del ultravioleta. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto conseguimos una imagen más limpia, más nítida, una imagen más sin contaminaciones, con menos detalle, sí, pero lo vamos a solucionar después con otro tipo de filtros, pero una imagen a color más limpia, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al UV-IR, perdón, que es el típico filtro que utilizamos para astrofotografía planetaria, perdón, con una cámara a color. Después existen filtros ya específicos para planetaria. Por ejemplo, una cosa que se suele hacer mucho en astrofotografía planetaria,
pues es utilizar un filtro de corte IR. Por ejemplo, aquí tenemos este que es el de Optolon, ¿vale? Yo os voy poniendo no por marcas, os pongo lo que hacen y después vosotros tenéis que hacer la investigación de los filtros, ¿vale? Porque hay de diferentes marcas, pero este es uno que a mí me gusta mucho, que te dice IR Pass de 685, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Pues que permite el paso de la luz a partir de los 685 nanómetros hacia la derecha, que viene siendo un poquito del espectro visible, ya hemos visto que llegábamos hasta los 750, 800, y todo lo que es el espectro, como veis en la gráfica del filtro, todo lo que es el espectro del infrarrojo. Cuando usamos este filtro lo podemos utilizar para conseguir detalles, para conseguir, es una imagen que utilizaríamos como luminancia, ¿vale? Que le aplicaríamos como haríamos la imagen a color y después, como cuando procesamos una imagen de cielo profundo y le añadimos una imagen de luminancia para conseguir más nitidez, más detalle, más contraste, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, este tipo de filtros que nos cortan y solo nos capturan información en el infrarrojo, se utilizan para este tipo de cosas. Por ejemplo, para Marte, para Júpiter, se pueden utilizar, depende, aquí tenéis que hacer una investigación. ¿La investigación cuál es? La investigación es que tenéis que saber qué objeto queremos fotografiar, buscar información en internet de en qué onda se emite, en qué podemos conseguir, porque no todos los planetas son iguales. Por ejemplo, este filtro, si lo usásemos en Venus, posiblemente estaríamos perdiendo el tiempo. Pero para Venus hay otros filtros en concreto, entonces hay que saber qué filtro queremos usar, ¿vale? Este sería un típico filtro, entonces, que se usaría para ese tipo de planetas, para conseguir esos detalles. ¿Qué sería una típica imagen de planetaria? Pues sería hacer la imagen a color, cortando los espectros de infrarrojo y de ultravioleta y aplicarle una capa de luminancia, una imagen de luminancia con un filtro de este tipo. Los hay más restrictivos que van a partir de los 800. Eso ya es elección vuestra, depende de lo que queráis capturar y los detalles, ¿de acuerdo? Después tenemos, por ejemplo, hemos dicho, para Venus tenemos un filtro específico que es el Venus U-Filter, ¿vale? Y este filtro está pensado específicamente para capturar los detalles de esa atmósfera de Venus, de esas nubes de Venus, porque Venus no vemos su superficie, entonces lo que hacemos con este filtro, fijaos que nos captura información en el ultravioleta, ¿de acuerdo? Por debajo de los 400, de hecho un poco por debajo, lo veis aquí, por debajo de los 300 y no llega a los 400. Y esta es la información, todo lo demás quedaría bloqueado. Aquí aparece un pequeño pico en los 900, que sería parte del infrarrojo, pero casi toda la información la tenemos en el ultravioleta, que es la parte que nos interesaría cuando vamos a capturar Venus, por ejemplo. Otro filtro que podemos utilizar, pues el de metano, ¿vale? El de metano, por ejemplo, si os fijáis en la gráfica de este filtro de metano, que es el de Bader, captura información principalmente en el infrarrojo, pero además lo hace acotándolo mucho, mucho, mucho. Y por ejemplo, este filtro concreto de metano se utiliza mucho a la hora de fotografiar Júpiter para sacar esos detalles en la atmósfera de Júpiter, que tiene mucho metano, y esas nubes de metano, conseguiríamos esa información que después la añadimos a la imagen principal para conseguir esos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que este filtro de metano se mueve en la franja de los 900, ya estamos hablando del infrarrojo, y después va aún más allá, casi hasta los 1300, ¿lo veis? Por lo tanto, es información que no es visible al ojo humano, pero que la cámara puede capturar y que después nosotros podemos añadir a nuestra imagen, ¿de acuerdo? Pues, y esto sobre filtros de fotografía planetaria, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que hay más cosas que se pueden hacer. Yo os doy todos los conocimientos que tengo, que son estos, y a partir de ahí, pues seguimos investigando, porque tenemos que, os digo, investigar sobre qué hace cada filtro y qué necesitamos para determinados planetas, ¿de acuerdo? Los filtros de banda ancha también son conocidos, como hemos dicho ya anteriormente, como filtros anticontaminación lumínica. ¿Por qué? Porque fijaos, si yo pongo una gráfica de un filtro de banda ancha, como podría ser este, ¿de acuerdo? Pensad que cuando hablamos de filtro de banda ancha estamos hablando de filtros que pueden ser de una banda, de dos bandas, de tres bandas, incluso de cuatro bandas. Los de una banda son los que se conocen como de banda estrecha y es de lo que hablaremos en la parte posterior del vídeo. La última parte del vídeo está dedicada a los filtros de monobanda de banda estrecha, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque después tenemos los de dos bandas, tres bandas y cuatro bandas. Cuando hablamos de filtros de banda ancha, los vamos a utilizar principalmente con cámaras a color, no con cámaras monocromo, porque para la cámara monocromo utilizaremos los de banda estrecha, ¿de acuerdo? Para capturar esa información. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un filtro
de dos bandas de banda ancha, pero que captura o duobanda, que le llaman también, aquí lo veis. Este ejemplo, por ejemplo, el Antlia que he puesto aquí, pongo ejemplos de filtros, pero no porque las marcas las tenga yo en concreto o porque me gusten, sino para que veáis bien las gráficas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este nos limita el paso de luz en dos bandas. En la banda de los 500, ¿veis? Ya conocemos lo que es el espectro de la luz, entonces la banda de los 500... y la banda de los 650, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que nos permite pasar en el hidrógeno alfa, que ya lo pone aquí, que estamos en el 650, acordaos de la gráfica del color, ¿vale? Estaríamos en el rojo, el paso aquí sería en los 650 y en los 500, que es la franja que coincide con la emisión de luz del oxígeno 3. Y todo lo demás lo cortaríamos. ¿Por qué se conocen también como filtros de anticontaminación lumínica? Porque en todo lo demás, todo lo que cortamos, también estamos eliminando esa contaminación lumínica que no queremos en nuestras imágenes. Ahora cuando veamos una gráfica de otro filtro lo vais a ver mejor, porque nos va a marcar en qué zonas emite esa contaminación lumínica, el fósforo, el magnesio, todo eso, ¿de acuerdo? Por cierto, si este vídeo te está convenciendo, pues suscríbete al canal, ¿vale? Para no perderte todo lo que vaya saliendo, ¿vale? Así que nada más, con eso continuamos, ¿vale? Este es un filtro de dos bandas, duobanda que se llama. Después tenemos los filtros tribanda. Los tribanda... Este es otro ejemplo, perdón, de un filtro del Optolon, ¿veis? Os pongo diferentes marcas. El Ultimate, ¿vale? Que también es un filtro duobanda. Y como veis también es en 650 y en 500. Es decir, también es un filtro de hidrógeno alfa y de oxígeno 3, ¿vale? Porque después tenemos filtros duobanda que pueden ser de oxígeno 3 y sulfuro 2. Todo eso depende de lo que queramos capturar. Tenéis que pensar qué objeto vamos a capturar. Ya sabéis, como os he dicho anteriormente, que los filtros de banda ancha, que son este tipo de filtros, se utilizan principalmente para nebulosas de emisión. También los podemos utilizar para galaxias. De hecho, ahora veremos que hay un filtro en concreto para galaxias, ¿de acuerdo? Vale, entonces, este filtro también es un filtro que nos hace oxígeno e hidrógeno, ¿vale? Y tenemos otro tipo de filtros que pueden ser hidrógeno y oxígeno, hidrógeno y sulfuro, sulfuro y oxígeno, y después, como hemos dicho, todo esto lo podemos dividir en canales y lo podemos combinar para conseguir imágenes de banda estrecha, ¿de acuerdo? Vale, un ejemplo de un filtro tribanda, pues el Antila tribanda, por ejemplo, ¿vale? Fijaos, me está capturando información en el oxígeno 3, veis que me lo pone aquí, que va de los 495 a los 500, ¿veis? Lo bueno de los filtros es que los fabricantes siempre nos dan la gráfica de lo que nos permite pasar. Por eso digo que es importante conocer los espectros, que es lo que nos ayuda a decir, este es el filtro que necesito, este es el que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Y nos deja pasar hidrógeno alfa, veis que está en esta franja de aquí de la derecha, nos permite pasar el sulfuro 2, que está en esta franja entre los 671, es esta de aquí, ¿vale? ¿Veis? Porque el sulfuro está cerca del hidrógeno en el espectro visible de la luz, en la luz que emiten. Y además nos permite pasar nitrógeno 2, ¿veis? Hay filtros para todo. Si lo que estamos buscando es esto, pues este es nuestro filtro. Este es un tribanda, ¿de acuerdo? Y después tenemos un filtro, un 4 banda, que por ejemplo sería el Antlia este también, ¿vale? Que también, fijaos que lo pone como Anti-Light Pollution. ¿Veis cómo os decía que al final también tienen ese tipo de nombre, les llaman así, y este nos permite pasar hidrógeno beta, oxígeno 3, hidrógeno alfa y sulfuro 2. Y aquí veis los picos que dejaría pasar. Todo lo que está entre media, pues nos lo elimina. Y entre medias, precisamente entre media de estas emisiones, lo que tenemos es la contaminación lumínica, como vamos a ver en el filtro, porque así, mira, lo tengo aquí. Mirad, justo lo tengo aquí, ¿veis? Yo el filtro que estoy probando de 4 bandas, que os voy a poner la gráfica aquí precisamente, es este filtro, el Optolon, que ha salido nuevo, el L-Quad, ¿vale? Y si ahora mismo estoy probándolo, estoy haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Así que suscríbete, porque sacaré un vídeo probando este filtro, ¿de acuerdo? Para no perdértelo, suscríbete al canal, ¿de acuerdo? Y como os decía, os muestro aquí la gráfica de este filtro. Fijaos, y en esta gráfica vemos concretamente lo que son las emisiones de magnesio y de contaminación lumínica, porque este fabricante nos lo dice. ¿Veis? Este filtro, por ejemplo, nos deja pasar hidrógeno alfa, oxígeno 3, ¿vale? Hidrógeno beta, ¿lo veis? Todo lo que está en la franja de los 400, todo lo que es la línea blanca sube en los 400, baja. En medio tenemos HG, esto es contaminación lumínica, que no queremos, la elimina, ¿de acuerdo? El hidrógeno beta, perdón, y el oxígeno, hidrógeno vena, digo. Anda, que el hidrógeno beta y el oxígeno 3, ¿de acuerdo? Lo tenemos en esta franja, ¿veis? Sube por aquí,
baja por aquí y nos vuelve a eliminar contaminación lumínica de magnesio, de sodio, de esas farolas de las ciudades. Al final, a día de hoy hay mucha contaminación lumínica, ¿veis? Entonces, vuelve a subir por aquí entre medias otra vez, captura información aquí, vuelve a bajar y después se viene definitivamente para subir aquí en la zona del hidrógeno alfa y el sulfuro 2, ¿de acuerdo? Entonces, este filtro, ¿qué nos permite? 4 bandas, nos captura el hidrógeno, el sulfuro, el oxígeno y el hidrógeno beta, ¿de acuerdo? Nos captura toda esa información y nos elimina la contaminación lumínica. Es por eso que se llaman también anticontaminación lumínica, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es un filtro que está pensado, como pone aquí, para galaxia y nebula booster, es decir, que nos potencia las galaxias y las nebulosas, que es un filtro también bastante conocido, que es el IDAS, el GNB filter, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, aquí nos dice cómo funciona, fijaos, nos hace mención a un sensor, por eso al principio decíamos que es importante saber nuestro sensor lo que va a hacer, porque fijaos, aquí tenemos superpuesto lo que es el sensor, veis estas líneas azules, verdes y rojas, y aquí en la parte de los infrarrojos cómo se van, ¿de acuerdo? Y entonces nos dice cómo funciona en base a ese sensor, es decir, nosotros superponemos la gráfica del filtro con la del sensor y sabemos lo que capturamos, ¿de acuerdo? Y este filtro, por ejemplo, es bastante conocido en cuanto a sobre todo, se usa mucho, lo he visto usar para galaxias. Yo personalmente este no lo he utilizado, pero se usa, ¿de acuerdo? Fijaos, las líneas, como dice aquí, son las del sensor, la azul, la verde y la roja, y después tenemos que deja pasar hidrógeno beta, oxígeno 3 en un espectro que va de los 495 a los 500, y hidrógeno alfa, es decir, es un tribanda, no es un 4 bandas, es un tribanda que no nos está dejando pasar el sulfuro 2, nos está dejando pasar hidrógeno, oxígeno y hidrógeno, perdón. Entonces, básicamente eso, que tengáis en cuenta que cada fabricante nos dice lo que el filtro va a hacer, y entonces tenemos que buscar la información del objeto que vamos a fotografiar, ver en qué emite, en qué espectros de la luz emite, y en base a eso decidir qué filtro vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Yo, como os digo, ya seguiré haciendo pruebas con el L-Quad y ya os pondré el vídeo, ¿de acuerdo? Y nada más, y con esto pues tenemos visto lo que es el apartado de los filtros de banda ancha. Entonces vámonos a lo que son los filtros de banda estrecha para ver la tercera parte del vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Vamos a empezar a hablar de filtros de banda estrecha, ahora que ya conocemos y sabemos qué son los espectros de la luz, ¿vale? Que ve el ojo y que ve la cámara, y vamos a ver lo que nos limitan los filtros, ¿vale? Cuando hablamos de banda estrecha estamos hablando de filtros monobanda, es decir, por ejemplo, cuando hablábamos de banda ancha, si hablamos de filtros de banda ancha, estamos hablando de filtros duobanda, tribanda, que nos permiten el paso de diferentes espectros del oxígeno, del sulfuro, combinándolos como queráis, incluso los 4 a la vez, 4 a la vez, ¿vale? Bien, pues si hablamos de filtros para astrofotografía de banda estrecha, tenemos que tener en cuenta que se suelen utilizar principalmente con cámaras monocromo. No tiene mucho sentido utilizarlo con cámaras con sensores a color, ¿de acuerdo? Para eso utilizaríamos los filtros de banda ancha. Utilizamos este tipo de filtros precisamente en cámaras monocromo, porque si vemos, por ejemplo, el espectro de luz que nos permite pasar una cámara monocromo, que es este que tenemos aquí delante, por ejemplo, es el de la 462mm, pero si os fijáis, lo que una cámara monocromo hace es capturar desde los 400 hasta los 1000, incluso más, porque la curva seguiría bajando, ¿de acuerdo? Pero entonces lo que hacemos con este tipo de filtros es ceñirnos, por eso se llama de banda estrecha, a una banda muy estrecha del espectro visible de la luz, que es el que queremos capturar. Y ese espectro visible de la luz, por ejemplo, es el de los filtros de emisión de banda estrecha. Quiero decir con eso que cuando hablábamos ya que conocemos y hemos hablado del espectro visible de la luz, ¿de acuerdo? Tenemos que saber, por ejemplo, en qué banda emite el oxígeno, en qué banda emite el sulfuro, en qué banda emite el hidrógeno beta, el hidrógeno alfa, esa franja que es la que nosotros vamos a querer capturar, ¿de acuerdo? Entonces, con eso lo que nosotros hacemos es elegir el filtro que queremos para el objeto que vayamos a fotografiar. Es importante hacer una buena investigación del objeto que vamos a fotografiar y sepamos en qué franja emite, ¿vale? Porque podemos hacer imágenes de hidrógeno, sulfuro y oxígeno, y a lo mejor la parte del oxígeno, ese objeto en concreto, no emite gran cosa, entonces estamos perdiendo el tiempo y tendríamos la típica imagen de hidrógeno, oxígeno, por ejemplo, ¿de acuerdo?
Quiero decir con eso que antes de perder tiempo o de lanzarnos de cabeza a hacer siempre fotografía de banda estrecha con todos los filtros o con los 3 que tenemos, que podamos tener, pues investigar si merece la pena en ese tipo de objeto, ¿vale? Porque en las nebulosas de emisión el principal gas siempre es el hidrógeno, pero después el sulfuro y el oxígeno hay veces que no merece la pena invertir ahí, ¿de acuerdo? Y en cuanto a galaxias, por ejemplo, podemos hacer fotografía con el hidrógeno alfa en las galaxias tienen núcleos de hidrógeno alfa y conseguiremos esos detalles que después le podemos añadir a nuestra imagen a color, ¿vale? Para destacar esas zonas de hidrógeno alfa dentro de una galaxia. Voy a hacer sobre eso un vídeo en el canal, así que suscríbete si estás interesado para no perdértelo, ¿de acuerdo? Pero seguimos con los filtros de banda estrecha. Vale, entonces, cuando nos vamos a hablar de filtros de banda estrecha, como hemos dicho, yo, por ejemplo, los que utilizo precisamente, mirad, los tengo aquí, que son los de Bader Planetarium, ¿de acuerdo? Y yo utilizo principalmente hidrógeno, sulfuro, hidrógeno alfa, ¿de acuerdo? Porque también hay hidrógeno beta. Sulfuro y sulfuro 2 y oxígeno 3, ¿de acuerdo? Después, porque son los 3 gases principales. Por ejemplo, el que tenemos aquí delante ahora mismo es el de Bader, ¿de acuerdo? He puesto que es el de hidrógeno alfa. Fijaos que coincide con el color. ¿Por qué coincide con el color? Porque cuando vemos su gráfica, ¿vale? Fijaos, el oxígeno 3 y el hidrógeno beta, ¿veis? Está en la franja de los 500, lo que hablábamos antes, en la zona en el espectro azul o en el espectro de los 500 nanómetros, ¿de acuerdo? El hidrógeno alfa se mueve en este color y en esta franja de aquí que anda en los 650, por ahí anda. El sulfuro 2 es un poquito más alto, no llegando a los 700, y después, si os fijáis, estos filtros también capturan un poquito en el infrarrojo y eso nos da ese pequeño suplemento o punch de detalle, ¿de acuerdo? Pero es una información mucho más pequeña. Nos centraremos en que, como veis, capturamos información en la zona de emisión de ese tipo de gas, que coincide con estas franjas de color, ¿de acuerdo? Después, esta información la combinamos en postproducción, como ya hemos dicho otras veces, y conseguimos esas paletas de color, la típica paleta de Hubble, otro. Tengo un vídeo, os dejo en la descripción, en la descripción os dejo el enlace al vídeo sobre cómo hacer combinaciones de imágenes de banda estrecha, ¿de acuerdo? Entonces, un detalle importante a la hora de elegir nuestro filtro, además del espectro que permite pasar, es que, por ejemplo, estos que tengo yo de Bader Planetarium, si os fijáis, ponen aquí de 6,5 nanómetros y es porque podemos elegir filtros, veis, aquí os lo pone, que sean incluso, limiten aún más el paso de luz, que sean aún más estrecho, que se llama. Y esos están indicados para telescopios que vayan a focales de 2, 2.8, los Hyperstar, bueno, que tengáis en cuenta eso también a la hora de elegir vuestro filtro. ¿Por qué? Porque podemos comprar un filtro de esos y ponérselo a nuestro telescopio. Yo, por ejemplo, estos los uso con el Newton de un F5, ¿vale? Podemos compensar porque cuanto menor sea este número, más limita el paso de la luz, más estrecho es, más nos quita toda la información que no queremos y más se centra en esa franja de la luz, ¿de acuerdo? Y lo podemos compensar aumentando la ganancia de nuestra cámara, aumentando la exposición. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, estamos también afectando a lo que es a las características de la cámara. Y os lo explico con la gráfica, por ejemplo, de una cámara como puede ser, por ejemplo, esta, la 2600MC, ¿de acuerdo? Bien, pues como os digo, pues si venimos a ver las gráficas que los fabricantes nos dan de las cámaras, cuando, por ejemplo, compensamos con la ganancia esa falta de luz que nos da un filtro que limita más, que es más estrecho, más restrictivo, ¿de acuerdo? Podemos observar que, por ejemplo, cuando venimos a una ganancia de 100, en este modelo en concreto, ¿vale? En el 2600 de ZWO, todos los fabricantes os enseñan este tipo de cosas. Por ejemplo, el grano se disminuye, ¿de acuerdo? Pero también vemos que el rango dinámico también baja, ¿veis? Entonces, tenemos que pensar que este es el punto dulce, digamos, pero a medida que vamos subiendo esa ganancia, ¿veis? Podemos llegar a perder más de lo que ganamos con un filtro que nos limite más la luz. Es por eso que siempre os digo que os fijéis bien y que elijáis el filtro adecuado a lo que vosotros necesitáis y el equipo que tenéis. Entonces, pues eso, que tengáis en cuenta eso, que el filtro que compremos debe de ser el adecuado para nuestro equipo, ¿vale? Porque si no, después nos encontraremos con ese tipo de sorpresas. Y después,
Después, una de las grandes ventajas que tienen los filtros de banda estrecha con una cámara monocromo es que podemos utilizarlos para hacer astrofotografía incluso dentro de núcleos urbanos. Porque si os fijáis, esperaos que dejo esto por aquí, si os fijáis en los pasos de luz que deja, todo lo que es contaminación lumínica, todo lo que no queremos queda fuera. Cuando nosotros, aquí tengo una gráfica, esta que veis aquí, da los 3, pero pensad que cuando use el de oxígeno 3, solo permite el paso de este espectro de la luz. Todo lo demás queda fuera. Por lo tanto, toda esa contaminación lumínica y todo lo que no queremos lo elimina. Os dejo un enlace a un vídeo en el que hablo de astrofotografía desde núcleos urbanos o entornos urbanos o semiurbanos, ¿vale? Porque es muy interesante. Os dejo la descripción del vídeo, os dejo el enlace al vídeo en la descripción, perdón, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta que estos filtros para eso también serían muy útiles. Si no os podéis desplazar y necesitáis o preferís no desplazaros, si tenéis una azotea o un sitio donde hacer la astrofotografía, con esto os va a ir muy bien con este tipo de filtros, ¿vale? Bueno, pues con toda esta información que te he dado sobre filtros, tanto para planetaria como de banda ancha o anticontaminación lumínica o de banda estrecha, ya tienes a tu disposición un montón de información para aplicarla en tu flujo de trabajo, y me cuentas en los comentarios o me vas contando a lo largo del tiempo si los aplicas, si los usas o qué haces con ellos, ¿de acuerdo? Acuérdate que si el vídeo te ha gustado, pues te puedes suscribir aquí, ¿de acuerdo? Y que también tengo algunos otros vídeos que es posible que te gusten y que te puedan interesar sobre astrofotografía, ¿de acuerdo? Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.